Laureano, muchísimas gracias por aceptar ser parte de este capítulo en la historia de El Informador Venezuela. En este aniversario número 54, estamos muy orgullosos y satisfechos de que tú seas parte de él. Te damos la bienvenida a Barquisimeto una vez más y queremos conversar contigo sobre un tema con el que queremos darle a los venezolanos una palabra, una herramienta, mejor dicho, más que una palabra, una herramienta de resiliencia, una herramienta de paz. Y qué mejor que hablar de la alegría. Y la alegría está conectada con el humor. Nosotros partimos de la premisa de que el venezolano tiene el humor y la alegría en su ADN. Y eso, aunque algunos no lo sepan o no se hayan dado cuenta, le ha ayudado a lo largo de la historia a sobrellevar momentos difíciles. Te preguntamos, ¿tú estás de acuerdo con ese postulado? ¿Crees que el humor y la alegría forman parte del ADN del venezolano y que lo utiliza como una herramienta de resiliencia? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un gran saludo para todos los que nos están siguiendo y para mí es un honor poder conversar contigo y más sobre un tema tan importante como este del humor. Efectivamente, yo pienso que una de las virtudes que tiene el venezolano es el uso del humorismo para entender su propia situación, para descifrar las claves de su realidad. Eh, Aquiles Nazoa decía que el humor es una forma de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. De modo que una de las maneras que tenemos en Venezuela de pensarnos a nosotros mismos es a través del humorismo, sin duda alguna. Y eso nos da un componente de alegría y un componente de esperanza. Claro que mucha gente al respecto dice cosas como, por eso es que estamos así, porque todo lo tomamos a guachafita. Ajá. Sí, es Y increíble. En las redes sociales, cuando alguien saca un chiste de un evento desafortunado, no falta el que venga y diga eso. Y vienen los otros y le dicen, pero tú si eres aguafiestas, ¿vale? O sea, vive la vida, sé feliz. sí, sí, sí. Claro, porque la gente piensa que el humor es una cosa poco seria y que el humor al tocar un tema le resta seriedad al tema. Y eso no necesariamente es cierto. El humor muchas veces lo que hace es darle más seriedad a los temas. Cuando Charles Chaplin hizo la parodia del Gran Dictador, Charles Chaplin no le quitó seriedad para nada a lo que significaba la atrocidad de Adolfo Hitler, sino que al caricaturizarla mostró lo ridículo que era en el mundo que a él le tocó vivir un personaje tan absurdo como Adolfo Hitler. Y en ese sentido, creo que fue muy trascendente lo que hizo. Y el humor muchas veces lo que logra, no siempre lo logra, pero en muchísimas ocasiones sí lo logra, es desarmar, desarticular las incoherencias de situaciones que aparecen serias. ¿Por qué, por qué desarma, a ver, por qué desarma las incoherencias? ¿Por qué el humor, que lo creemos que es mamadera de gallo, termina siendo más lógico y más racional que lo que creemos que es coherente? Yo creo que una de las cosas es, se puede conectar con aquel famoso cuento de Andersen, creo que se llama El traje nuevo del emperador, que es, o sea, el humor no hace otra cosa que ver lo que todo el mundo ve, pero, es decir, lo que todo el mundo ha visto, pero no ha observado. El humor, a mí me pasaba mucho con las caricaturas de Zapata. Cuando Zapata hacía una caricatura y me parecía tan genial, y yo decía, ¿cómo yo no vi esto si estaba de anteojito? Bueno, eso que está de anteojito es lo que ve el humorista, que la gente lo percibe, pero no ha tomado conciencia de ello. Entonces, yo creo que el humorismo lo que hace es darle a la gente un acto de conciencia de la realidad en la que está viviendo. Eso es lo que verdaderamente logra el humor. ¿Tú crees que mediante el humor el problema
no desaparece, pero sí se le puede manejar de una manera diferente. Sin duda. Es que yo, por ejemplo, particularmente no creo que el humor sea una evasión de la realidad, eh, porque yo concibo el humor de otra manera. Yo concibo el humor como una inmersión profunda en la realidad, en una realidad que me importa tanto que la manejo con códigos de humor. Por eso es que el humor siempre anda con dificultades con el poder, porque al humor le importa mucho el poder. Por eso es que los humoristas también se meten en problemas con temas religiosos cuando la religión es intolerante. Ahí tenemos el caso de los franceses con la revista que fueron masacrados por, Sí, sí, por fanáticos, sí, sí. Charlie Hebdo. Ajá. Este, el humor toca los grandes temas del ser humano, las cosas que le agobian, lo que le trasciende, la muerte, la existencia. El humor está a la altura del pensamiento filosófico. Es una manera de, no es curioso, deja de ser curioso que los grandes filósofos de la historia de la filosofía se han ocupado del humor, desde Aristóteles hasta Bergson, el filósofo francés, todos, creo que Hobbes, Kant, han tocado el tema del humor, porque el humor es un rasgo esencial y distintivo del ser humano, y es un rasgo distintivo de una manera de entender la vida y de pensarla. El humor es un acto de contemplación de esas cosas absurdas que tiene el ser humano para ponerlas en evidencia y sobre todo para generar un efecto autocrítico en el ser humano, tanto en el plano individual como en el plano social. Ahora, fíjate, tú estás planteando el humor a nivel de la filosofía, ¿no? Y entonces entendemos fácilmente que el humor es un compendio de valores, de percepciones, de concepciones de la realidad y de la vida. Y Sí. dentro de esa corolario de significados que tiene el humor, está el respeto. El humor no puede ser una patente de corso para irrespetar, aun cuando se mete en todo, pero no puede irrespetar. ¿Dónde estaría, si la hay, la frontera entre el humor, entre echar vaina, entre mamar gallo y buscarle el lado positivo al asunto y el irrespeto, Laureano? Bueno, fíjate, es una frontera difícil y movible. No es una frontera, es como la frontera de Apure Con con Colombia. Colombia hoy día, que uno no sabe ni dónde comienza ni dónde termina Venezuela, dónde comienza la guerrilla, etcétera. Porque, fíjate, si yo hiciera un chiste sobre el régimen político de nuestro país en este momento, seguramente saldrían personas como me ha sucedido del régimen diciendo que eso es una falta de respeto. Es decir, siempre el que es objeto del humor es considerado una persona que se propasó, que es falta de respeto. Entonces, es muy difícil establecer los límites, pero por ejemplo, bueno, uno sabe lo que es respetar, es una intuición que todos tenemos, uno sabe lo que es la crítica y lo que es el irrespeto. Eh, entonces, en el humor es muy difícil que tú, o sea, es muy fácil que se te vayan los límites, que tú estés hablando de un tema y que pierdas de repente el control. Yo trabajo, por ejemplo, mi manera de hacer humor. Yo tengo como un comité de censura que está en el cerebro, evaluando todo lo que estoy diciendo. Y Ajá. cuando él detecta algo que le parece que no es lo que debe ser, me lo dice. Y entonces, si no lo he dicho, mm, no lo digo. Y si lo dije, lo refuto yo mismo. Es decir, me digo, no, esto que acabo de decir me parece una inconsistencia con lo que yo pienso. Y además, lo bueno que tenemos en el humor es que uno puede denunciar la propia inconsistencia y no pasa nada. Se Este, convierte en un chiste más.
Absolutamente. Es decir, esto que acabo de decir es una inconsistencia con lo que estoy diciendo ahora. O sea que yo soy un tipo inconsistente y no me importa decirlo porque en verdad yo lo soy. Realmente todo el mundo lo es. Lo que pasa es que el humorista se atreve a reconocerlo. Y entonces, ese límite, o sea, a mí lo que me preocupa es la idea de ponerle límites al humor, porque cuando se le ponen límites al humor, allí estamos entrando en otra cosa complicada que es el tema de la censura y de la Ujú, libertad. ujú. Yo prefiero que haya humoristas que se extralimiten a que haya una regulación sobre el humor. Prefiero. Eso queda, o sea, yo creo que cada uno de nosotros, no solamente los humoristas, los que comunicamos, tú también, todos tenemos algunos límites en nuestro sistema de valores. Hay cosas de las que yo no toco porque me parece que entra en un terreno que podría ser irrespetuoso para la gente. Em, Berzón, ya que lo citábamos antes, trabajó un poco ese tema. Él decía que uno de los límites, por ejemplo, es el dolor ajeno. El dolor Ujú. ajeno no puede ser objeto de humor. O sea, si tú estás con una persona que tiene dificultades, alguna dificultad física, por ejemplo, y tú haces chistes de eso, podría considerarse como un acto irrespetuoso. Sin embargo, una persona que tiene alguna limitación y hace chistes sobre esa propia limitación, no es un irrespeto, porque él tiene como la autoridad que le da el ser portador de la limitación para, o sea, yo recordaba, bueno, hablando del Táchira, de tu tierra, el diputado Walter Walter Márquez, Márquez. sí, Walter Márquez siempre hacía chistes con su condición física Ujú. y era muy gracioso que él los hiciera. Lo que no es gracioso es que yo haga chistes sobre esa condición que es suya. Ok. Es una cosa curiosa, pero funciona así. Entonces, bueno, es un tema a Fíjate, discutir. es un tema y hasta escabroso, ¿no? Porque Sí, claro, lo he comentado con colegas tuyos con quienes hemos conversado y yo les planteo, ¿no? Las cosas las situaciones que se presentan actualmente en este contexto social mundial, porque no es solamente en Venezuela. Se hace un chiste de una minoría, caramba, y esa minoría se horroriza y siente que la están lampaseando cuando se ha hecho un chiste a raíz de ello. Entiéndase, ujú, minorías sexuales, por nacionalidades, raza, color, todo eso, ¿no? Y entonces sí, ahí, ahí es donde uno se plantea, pero bueno, entonces no nos iremos a meter con nadie, nunca podremos decir nada, porque si todo el claro, mundo va a salir herido cada vez que dicen algo, y es donde claro, surge la inquietud casi que metafísica, oye, claro. ¿hasta dónde puedo mamar gallo sin irrespetar a nadie? Creo que no se va a poder, entonces, como está la gente tan sensible. Sí, bueno, yo creo que, o sea, yo creo que el tema de la sensibilidad se extralimita. O sea, estamos viviendo tiempos de mucha corrección política. O sea, si yo hiciera un chiste con ellos, nosotros, este, eso va a molestar a mucha gente que me está escuchando, que cree que esa es la manera en la que uno debe hablar. Correcto. Pero, por ejemplo, a lo mejor yo no creo que esa es la manera como uno debe hablar y yo hago un chiste sobre eso. De hecho, yo lo he hecho en algunos artículos, porque me parece que hablar, si uno empieza a cambiar las cosas así, a ese extremo, va a llegar un punto en que no nos vamos a poder ni entender, porque vamos a renunciar a toda bueno, el esquema de A todo el comunicación que esquema nosotros social, tenemos. sí, sí. Sí, pero bueno, yo creo que es un tema de cada tiempo y de cada momento. Y por ejemplo, yo ahorita reviso sketch de La Rochela del pasado y que los veo por YouTube y yo digo, bueno, este sketch hoy día no No hubiese, pasaría, sí, no hubiese podido ser. correcto. Este, ¿Como cuál, por entonces, ejemplo, Laureano? ¿Como bueno, cuáles? mira, me viene ahorita a la mente, no es de La Rochela, pero la gaita de las locas. Eso es una cosa que hoy día sería de incorrección política y que en algún momento eso tenía una difusión impresionante y todo el mundo lo escuchaba. Yo recuerdo que uno iba en los carritos por puesto en Caracas y uno iba escuchando las gaitas de las locas en diciembre. Ajá. Y bueno, eso hoy día es inadmisible. Sí, sí, es una ofensa. Porque, claro, porque
hemos tomado conciencia del respeto a la sexualidad de la gente, a sus preferencias, etcétera, cosa que además me parece razonable y sensato. Entonces, yo creo que esto lo que hace es que uno tenga que ser, yo creo que el ingenio, una de las cosas que tiene y la creatividad es que no tiene fronteras. Ujú. Entonces, a veces incluso mientras más límites te ponen, más, Más más, creativo. más creativo puede ser. Sí, Sí. sí. Ahora bien, esa hipersensibilidad, ¿tú crees que juega a favor o en contra del, vamos a utilizar ese término que a mí no me gusta mucho, pero bueno, juega en contra de la evolución de la sociedad? Porque si eres tan sensible y no se te puede decir nada, ¿cómo Carrizo entonces evoluciona y se desarrolla una sociedad? Claro, el tema es, yo creo que todos estamos en este momento en escrutinio Ujú. y ese escrutinio eh, debería servir para todos los sectores, mayorías, minorías, porque, bueno, todo el mundo comete errores y se equivoca y el humor surge también para subrayar esas cosas como mecanismo de corrección social. Entonces, eh, por ejemplo, cuando tú ves algo como el feminismo extremo, 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 que llega al punto de afirmar que, bueno, ponte, que se puede concebir sin la necesidad de los hombres, que los hombres están como de más en el mundo, o una cosa así, ya tan extrema, que lo hay. Tú dices, bueno, ya va, esto puede ser objeto de humor, sin duda alguna. Y sin duda alguna, cuando tú hagas humor con una cosa tan extrema, se molestará a todo el mundo. Pero de todas maneras, yo creo que el humorista está como acostumbrado siempre a causar molestia. Eh, el humorista es como Sócrates. Ujú. Sócrates decía que el filósofo, bueno, ese es al humorista, todo el mundo le está haciendo así. Y Ajá. bueno, y uno sigue moviéndose y uno sigue haciendo todo lo que puede. Lo Ajá. cual no significa que uno no deba tener responsabilidad, que uno no deba tener criterio, que uno no deba ser educado, que uno no deba faltar respeto, o sea, que uno no deba respetar a la gente. Porque, o sea, humor, por ejemplo, no es burla. La Ok, burla y el humor son dos cosas distintas. ok. La burla es un acto de degradación del otro. El humor siempre tiene un componente o sea, Aquiles Nazoa lo decía, que el humor estaba muy vinculado al amor. El humor también es una manera de amar. Y Cabrujas Correcto. también lo decía en algunas cosas que escribió. Decía, quizá la mejor manera de definir el humor es como una extraña y curiosa forma de amar. Yo creo que cuando el humor tiene el amor como norte, siempre va a tener los cuidados que tenga que cuidar para no herir y para subrayar y para decir las cosas que tiene que decir. Para, Por eso es que el humor requiere inteligencia, es porque correcto. no es complicado. Que Mira, estamos hablando. Yo creo que Sócrates y Platón y todos ellos están ahorita ahí brincando, escuchándonos a nosotros. Bueno, a ti, déjeme, claro, escuchándote no, hablar. ahí están, y nosotros somos herederos de todo eso. Lo importante, mira, Cuando tú dices nosotros, ¿te refieres a quién? ¿A los venezolanos? no sé ya, yo creo que nosotros los seres humanos, pues, Y en el caso particular del venezolano, ¿de dónde crees tú que venga esa característica, Laureano? bueno, nosotros somos el producto de nuestra historia eh, y es una mezcla del carácter español que nos conquistó, que nos colonizó, bueno, que nos incorporó a su reino. No sé si la palabra colonización, ahorita hay una discusión con la leyenda negra española, que dice incluso que el término colonia quizá no es el más apropiado, porque exactamente lo que hizo España con América no fueron colonias, sino construir provincias que replicaban a España en América. Ajá. A diferencia de otras formas de colonización que tenían como una legislación y una administración distinta para las zonas coloniales, ¿no? Ok. Pero bueno, el caso, Sí. nosotros tenemos un componente español, nosotros tenemos un componente aborigen, nosotros tenemos un componente africano, y en ese cóctel, mezclado con el Caribe, con el clima, con los acontecimientos de nuestra historia, donde la libertad no tuvo mucha frecuencia,
donde muchas veces para decir las cosas había que recurrir al chiste, porque el chiste te permite el doble juego, el doble sentido. Yo creo que todas esas cosas se fueron como amalgamando en nuestra manera de ser. Y eso produce el tipo de humor que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un humor que muchas veces la gente no lo agarra en otros lugares porque es como de muy alto vuelo. Uno tiene como comentarios en Venezuela que, caramba, no sé, y que subrayas con ironía tantas cosas que Correcto. nosotros sí nos entendemos entre nosotros, Sí, pero que sí, otra gente no lo percibe, sí, que hay sí, como es que así. explicárselo. Hay como que explicárselo. El humor nuestro es como el caraqueño manejando. Solamente Sí, ellos se conocen los códigos, claro. quién viene, que a quién le toca, quién arranca, quién se detiene, ¿no? Y Por ejemplo, realmente es así, hay que explicarlo. Entonces yo he preguntado eso. Algunos me han claro. comentado, no, es que eso es muy caribeño y generaliza que los colombianos de la costa y los dominicanos y puertorriqueños y cubanos también tienen ese mismo sazón. Y otros Y me tenemos, dicen, no, 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 el del venezolano es particular, es sui generis. sí, yo creo que hay algunas cosas comunes en lo caribeño, porque yo creo que ese es un componente de nosotros, y hay cosas muy particulares también del ser venezolano, que se van construyendo en la medida que se construye también nuestra cultura y nuestra identidad, que la tenemos. O sea, todo eso está ahí, en esa amalgama, vamos a decirlo Ajá. así, ¿Y tú, de elementos que nos constituyen. ¿Y tú crees que esa amalgama de elementos, específicamente los que se refieren al humor, la alegría, el humorismo, como tú nos los explicas, le han servido al venezolano históricamente para enfrentar situaciones complicadas? Sí, sí, sin duda, sin duda. De hecho, en estos días yo escribía un artículo sobre la delfiniada, que fue un movimiento que surgió en Caracas en tiempos de Guzmán Blanco. Y fue un movimiento de corte humorístico. En el teatro, no sé si no era el Nacional, en el Teatro Caracas se le hizo un homenaje a un poeta, entre comillas, poeta caraqueño llamado Del Pino y Lamas. El apellido era creo que era Francisco Del Pino y Lamas, no me acuerdo el nombre de pila. Del Pino y Lamas era el poeta. Del Pino y Lamas era un muy mal poeta, un poeta. Él trabajaba en una fábrica de sombreros en el Guarataro, donde vivía. Y entonces, pero sus poemas eran horribles, pues, no tenían ninguna tipo. O sea, hay uno que siempre citaba a Zapata y tenían un programa con Zapata y Orlando, que era pájaro que vas volando, sentado en tu rama verde, llegó cazador, matote, más te valiera estar duerme. Bueno, ese era un típico poema de Del Pino y Lamas. Entonces, claro, Qué filosófico, vale. claro, y como a Guzmán Blanco se le adulaba tanto, Ajá. uno de los rasgos del tiempo de Guzmán era la adulación, eh, al punto de que, como decía también Zapata, Guzmán Blanco llegó al extremo de adularse a sí mismo y entonces hasta hizo plazas, hizo paseos y estatuas, hizo una estatua ecuestre, lo que ecuestre, frente al Congreso Nacional, a la que llamaban el Saludante, e hizo otra estatua en el Calvario, en el Paseo Guzmán Blanco, que también lo llamó Guzmán Blanco. Era una estatua que no era ecuestre, sino pedestre, a la que llamaban el Manganzón. Claro, no se llamaba el nombre del paseo tendría que haber sido el Calvario de Guzmán Blanco, pero sonaba como muy feo y le Claro. pusieron el paseo. Bueno, el caso es que en ese tiempo se le hizo un homenaje a este del Pino y Lamas y se le hacían loas y adulaciones similares a las que se le hacían a Guzmán Blanco. Guzmán Blanco estaba en ese momento en París y se enteró pues de la bromita, de la joda que le estaban haciendo en Caracas Y se arrechó. y cuando se arrechó, pero más que él, los que estaban aquí sustituyéndole y metieron preso a esa gente. De ese movimiento salió un periódico, el del Pinista, salió todo un movimiento de protesta contra Guzmán Blanco. Y lo Mira. curioso es que cuando Guzmán Blanco regresó al país, ya tuvo su último periodo y él se dio cuenta de que la oposición a él ya había tomado el camino de la Guayafita. Y ahí Ah, Guzmán Blanco entendió que era el momento de retirarse.
Él tenía una frase que él decía que el país era como un cuero seco, que él lo pisaba por un lado y se levantaba por otro. Y uno de los levantamientos fue un levantamiento humorístico. Pero después en la dictadura de Juan Vicente Gómez, los humoristas estuvieron presos. Leoncio Martínez Leo, Francisco Pimentel, Hopín. Después en la dictadura de Pérez Jiménez, Aquiles Nazoa tuvo que salir al exilio. Después, en los comienzos de la democracia, también los humoristas la tuvieron difícil. Entonces, y en los tiempos que corren, por decirlo de alguna manera, también la hemos tenido un poco complicada. Entonces, el humorista o ha estado perseguido en Venezuela o ha estado exiliado, o eso ha sido muy frecuente en nuestra historia. Eso lo que significa es que el humor toca cosas esenciales que le molestan a los políticos, pero que además ha cumplido un papel importantísimo en la formación del carácter del venezolano, de su espíritu crítico frente al poder y de su manera de disentir frente a las dominaciones arbitrarias. Tú, todo lo que nos cuentas, tú has estado siempre consciente o has asumido un rol específico en tu carrera. Me explico mejor. Colegas tuyos se dedican al humorismo y es a mamá gallo y a joder, ¿correcto? Pero tú has ido más allá de eso y ya te metiste hasta en problemas con la gente en España, con qué, con que el de Podemos fue que te metiste ahí en peos, Laureano, o sea, entonces, bueno, son gajes del oficio. tú has asumido que tu formación universitaria, tu carrera y tu don, que es el humor, has asumido que lo utilizas para ese fin, para ese objetivo, para hacer reflexionar, para levantar ronchas y generar cambios. Bueno, yo ahí siempre apelo a lo que dice el Evangelio. Ajá. El Evangelio dice, a quien más se le ha dado, más se le pide y se le exige. Y yo he tenido la suerte de haber recibido mucho. He recibido mi formación, he recibido muchas cosas y yo me siento obligado a dar todo lo que pueda en función de lo que he recibido. Y eso es lo que hago. Pero a mí me parece, bueno, en principio, a mí no me parece que hay como humor de primera y humor de segunda, ni humor, a veces cuando dicen que a veces me han presentado como que el humorista inteligente. A mí eso me da un poquito de pena porque pareciera que el humorista inteligente y los humoristas brutos. Yo creo que sí, a mí me parece que todo acto de humor es un acto de inteligencia Inteligente. y yo en verdad en lo personal soy bastante bruto. A mí me cuesta mucho entender las cosas. Yo tengo que releer cosas 2 o 3 veces para entenderlas bien. Pero sí creo que, o sea, me ha tocado la suerte de conocer el trabajo de humorista. Yo me formé mucho en el alma de Aquiles Nazoa, en las lecturas de Aquiles Nazoa. Y creo que una de las cosas que me enseñó Aquiles Nazoa es que el humor tiene una función que cumplir, una función crítica, una función formativa, una función de generar pensamiento a través del humor, una función de generar, cuando uno lleva las cosas al humor, uno evita mucho la confrontación violenta. El humor es un antídoto de la violencia. Fíjate que cuando hablábamos de los límites del humor y todo eso, una de las cosas que recordé, y no te lo comenté en su momento, era que los romanos Ajá. tenían un principio jurídico que, era que invocaban con frecuencia, que era el animus iocandi. Es decir, el animus iocandi es cuando alguien habla en ánimo de juego. Eso no era objeto de sanción ni de demanda, porque el humor es una suerte de juego. Eso no significa que no sea serio, pero sí es. O sea, el humorista tiene, yo recuerdo cuando tuvimos una demanda en el diario Tal Cual, por un artículo que yo escribí, teníamos que defendernos ante la juez en Barquisimeto. Una de las cosas que yo invoqué en mi defensa era el principio del animus iocandi. Es decir, nosotros decimos las cosas porque somos humoristas y los humoristas, bueno, tienen la particularidad de que dicen las cosas a su manera y eso siempre genera pues roncha y ojo, yo no estoy defendiendo con esto Mira, los sexabruptos que también los hay. Es decir, claro. por eso digo que cada quien que se revise en su conciencia y que encuentre pues en los principios que le rigen. Mira, ¿y te sirvió ese argumento en tu defensa? ¿Te lo aceptó la juez? No, me condenaron igualito, pero bueno, eso era crónica de una muerte anunciada porque ya nosotros sabíamos que esa condena iba a venir porque venía de órdenes superiores, pues. Ok, y ese costo, no creo que haya sido la única vez que viviste una experiencia como esa.
Tú como que eres medio No, masoquista que te acostumbraste a ese poco de cosas. sí, o sea, yo ya me acostumbré, o sea, como esto que me pasó con un tweet que tú comentabas que el señor Iglesias se molestó, ya me acostumbré y incluso mucha gente, mira, yo por ejemplo ya tengo una piel curtida en las agresiones y los insultos que los soporto con mucho estoicismo, porque Mm, muchas veces uno dice algo e inmediatamente hay una reacción de insulto. Yo trato, bueno, trato no, lo hago como principio, de no devolver insulto primero de no insultar a nadie. Yo creo que criticar no es lo mismo que insultar. Y más, creo que si tú insultas, estás desmeritando la crítica que vale mucho más. claro, O sea, una de las cosas uno de los principios del humor es que el humor va a aquellas cosas que la gente puede cambiar. Es una crítica de lo que tú puedes cambiar, no de aquello que tú no puedes cambiar. Entonces el humor tiene un contenido moral. O sea, si tú eres alto, eres bajo, eres obeso o eres delgado, eso no puede ser motivo de humor porque eso no es una cosa que dependa de tu voluntad. Ahora, tu comportamiento moral, si tú eres un sinvergüenza y eres un corrupto y eres un ladrón, eso sí depende de un acto moral de tu voluntad que es absolutamente cuestionable. por supuesto. Oye, Laureano, ¿cómo no traer a la mente en este momento, cuando trabajaste en La Rochela, personajes que hiciste en La Rochela, se me viene aquí, así abuelo de pájaro, una parodia maravillosa que hiciste con Nora Suárez, que, cónchale, la estuvimos invitando, pero tiene problemas de conexión a internet. Una parodia de ella de Celia Cruz y tú estabas invitando a Gilberto Correa. Uh -huh. Oye, ver ese sketch es, bueno, échale lápiz, pero no solamente por Nora, es que tú también te las traes con tu humorismo, ¿no? Entonces, tú eres, te vas desde ese humor reflexivo, profundo, inteligente, como dices tú, pero que ya sabemos que todo humor es inteligente de alguna u otra manera, pero también el humor llano, el humor de ese sin tanto miramiento y sin tanta pretensión, como lo es simple y sencillamente imitar a alguien. ¿Cuáles han sido los personajes que tú has disfrutado parodiando? Bueno, la verdad es que, mira, en estos días que estaba viendo unas cosas en YouTube de La Rochela y veía la parodia de Por estas calles, iban un montón de cosas que ya a veces uno ni recuerda que ha parodiado. Mira, una de las cosas que disfrutaba mucho era en el sketch que teníamos con Emilio Ajá, y Nené y Nelson Paredes, ajá. que hacíamos el viaje en la historia y yo representaba personajes de la historia. Ese me gustaba mucho. Después, bueno, yo comencé en La Rochela imitando a Eduardo Fernández. Esa fue mi primera imitación de personajes políticos. Pero después hice muchas otras cosas. Hicimos una vez un sketch sobre la visita del Papa Juan Pablo II también. Tú pasaste a la historia Hicimos, imitando al Papa Juan Pablo II, sí, Laureano. también, también. Y después hicimos cosas, bueno, ya al final en la reconstituyente y todo esto, la imitación del doctor Caldera, que la aprendí de Pepeto. Y entonces Pepeto hacía como la imitación del Caldera del primer gobierno y yo hacía la imitación del Caldera del segundo gobierno, ¿no? Que Y dicen que al doctor Caldera como que no le gustaba mucho que lo imitaran, o me equivoco. mira, la verdad que el doctor Caldera lo toleraba bastante, porque yo recuerdo que una vez Caldera se encontró con Pepeto en el Canal 8. Pepeto me contó que él iba bajando por una escalera y venía el doctor Caldera, y el doctor Caldera le dijo, caramba, el doctor Caldera se encontró con un espejo de frente. Y entonces, es decir, Caldera tenía yo creo que la capacidad bueno, de saber que un político tiene que tener aguante. Y Claro. él lo tuvo. De hecho, yo recuerdo que incluso en el gobierno, él estando en el gobierno, nosotros lo caracterizábamos en la radio, en Kiss FM, un programa que teníamos con Ajá. Alba Cecilia y Sergio Novelli, y, y nosotros no recibimos nunca ninguna objeción al respecto. Y en alguna oportunidad me encontré con el doctor Caldera también y el doctor Caldera me dijo, caramba, usted es el doctor Caldera. Y digo, no, el doctor Caldera es usted. Claro, que ya yo decía, porque usted es muy alto y uno se va encogiendo, o sea, lo tomó a chiste también. Y otro hecho significativo es que cuando me pusieron la multa en el diario Tal Cual por un artículo que yo escribí, que fue el de la sanción en Barquisimeto con la juez, el doctor Caldera colaboró
fue uno de los donantes para esa multa. Qué Entonces, bárbaro. o sea, todos esos elementos me hacen suponer que él pues tenía desarrollado como buen demócrata un sentido de la tolerancia muy profundo. Y en algún momento sentiste que preferías hacer una u otro estilo de humor, es decir, has estado claro en que te gusta más el humor profundo, reflexivo, o el humor. Yo empecé a trabajar en el humor en un programa que, como tú conoces, es Radio Rochela, que es un programa popular, entonces el humor, o sea, La Rochela era muy curioso porque en La Rochela hacíamos distintos tipos de humor. O sea, Ajá. nosotros podíamos hacer un sketch sumamente llano o podíamos hacer cosas más elevadas, parodias. Nosotros hicimos parodias en las que había alusiones a la literatura, a la filosofía, a obras de teatro. O sea, nosotros hicimos cosas, o sea, la Rochela tenía como mucho de Sí, nivel en ese sí. sentido. Y Y, cada público se conectaba con ese contenido. Había un público para cada y uno de esos contenidos. claro, yo creo que en la medida en que uno ha ido transcurriendo mi carrera como humorista, he ido encontrando el tipo de humor que quiero hacer y saber el tipo de humor que no quiero hacer ya. O sea, ¿Cuál no quieres hacer, Laureano? bueno, mira, por ejemplo, yo en La Rochela en algún momento, menos mal que ese archivo como que se quemó, este, me tuve que poner una malla para hacer una coreografía de bailarín. Y bueno, un bailarín con un toque, digámoslo así, afeminado. Entonces, por ejemplo, eso a mí ahorita no me gustaría hacerlo porque es que la licra no me va a quedar muy bien. Oh, coño, No, no, pero quiero decirte, hay cosas, o sea, yo creo que uno es todo lo que uno ha sido, lo bueno y lo malo. Los claro, errores claro. también te enseñan a encontrar camino. Y hay cosas, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, los primeros monólogos que yo hice cuando subí a escenario. Yo contaba chistes que yo hoy los recuerdo y me avergüenza saber que yo contaba ese tipo de chiste tan subido de tono. ¿Verdad? Pero Eran todo eso groseros. muy grosero. Tú decías, Y como diría el moreno Michael, tú decías palabras altisonantes y malsonantes. lo dije alguna vez, lo dije. pero, pero eso también fue parte de mi búsqueda, creo. Y lo bueno es que en ese momento uno tenía muy poco público y uno no deformó a tanta gente con eso. Bueno, no te creas, Laureano. A veces la vida da una sorpresa. No, a veces no. Todo el tiempo la vida da sorpresa y quién quita que en el camino te consiga alguien. Usted se acuerda cuando usted hizo aquella presentación en aquel sitio y Y usted dijo sí, tal vaina y tú te quedas, pero sí. bueno, ¿qué es este? ¿Dónde salió? En ese momento no había internet y no había teléfono celular y eso nos salvaba mucho. O sea, que no te De que grabaron en esos momentos no, de... eso quedó perdido en los anales de la historia, perdido y borrado como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Imagínate tú y uno hablando aquí de tantas cosas tan llanas, Laureano. De No, pero los... está bien. O sea, yo creo que lo que dices es muy razonable y es muy acertado. Pero uno es todo eso, uno es todo lo que ha sido. Y yo, fíjate, No es todo lo que ha sido. a ver, hay cosas, tú piensas a lo mejor que el humor de Carlos Donoso, que en paz descanse, podría ser mucho más llano que el humor que hago yo o algo así. Y el otro día yo estaba viendo el sketch de Donoso con Kini y Lalo y estaba hablando del cielo. Y a mí realmente me resultó conmovedor. Es decir, yo dije, ¿qué nivel tan fino, tan elevado, tan alto de humorismo está haciendo aquí Carlos Donoso con Lalo y Kini, que te podrían parecer en principio unos personajes muy llanos? Entonces, todo es como relativo. En Sí, este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que con se el que se mira. mire. Si tú Así decía estuvieses... campeón. Así Sí, decía Campo Amor, pero Zapata respondía, si en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, como dice Campo Amor, tampoco es verdad el color del cristal con que se mira. Entonces nada es verdad. lapidaria esa frase, Laureano. Si tú estuvieses ahorita, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, Laureano. Si tú estuvieses ahorita en la Rochela, en aquella Rochela, ¿qué personaje te vacilarías o qué libreto te inventarías para hacer algo acorde a lo que estamos viviendo sin meterte en problemas,
sino para darle al venezolano esa posibilidad de que se vea reflejado en su realidad, ¿verdad? Y que se ría, pues. Nada complicado lo que te estoy planteando, creo. Perdón, Bueno, nada fácil lo que te estoy planteando, creo. eso te iba a decir. Nada No, fácil. sí, sí. Mira, ¿sabes una cosa, por ejemplo, que haría? Eh, Haría muchos sketches de contenido histórico, porque me parece que la historia, como la historia nuestra, bueno, la historia nunca se repite, ¿no? Esa canción de que la historia vuelve a repetir, la historia no se repite, la historia es distinta en cada momento, pero encontramos similitudes en hechos y circunstancias. Nosotros lo hicimos, pero quizás lo habría hecho más. A mí, por ejemplo, el tema de la historia cada vez se me está volviendo más apasionante como objeto de humor, porque encontramos allí mucha sabiduría de lo que nosotros somos, de nuestro ADN, de nuestra manera de ser. Entonces, eso, por ejemplo, sería para mí un elemento importante, hacer cosas que tengan que ver con nuestra historia, Algo así como lo que hizo Herrera Luque con la historia fabulada. con la historia fabulada, en este sería la historia humorada. La historia humor. Mira, ahí está, pues, la historia humorada. Eso está, salió y sin mucho esfuerzo. Salió sin mucho Sí, sí, esfuerzo. sí. La generación de nuevos humoristas, comediantes, bueno, de la manera como se les llame y lo que haga cada uno, ¿no? Porque es diferente, ¿cierto? Hacer comedia, hacer Sí. humor, hacer reír, todo es diferente. Quien hace reír no necesariamente está haciendo comedia u humorismo, ¿no? Ok, Es correcto. de estas generaciones, ¿qué salvas y qué llamarías a capítulo, Laureano? Bueno, una de las cosas, bueno, yo creo que se hacen muchas cosas muy buenas. Por ejemplo, yo he visto cosas que hace Ricardo del Búfalo con parodias musicales, con canciones, me parecen geniales. Y, o sea, hay una nueva generación de humoristas muy agudos. Lo que yo, digamos, miraría es que con estas nuevas modalidades de comunicación de las redes, a veces perdemos demasiado el control de las cosas que hacemos. Y como necesitamos producir tanto material, producimos material muy malo y de muy poca calidad y de muy poca elaboración. Entonces, porque hay que alimentar ese monstruo que son las redes que consumen y consumen y consumen. Entonces, yo creo que eso a veces nos lleva a perder calidad en las cosas que hacemos y que es algo que debemos tener las alarmas encendidas al respecto. Ok. Y la otra cosa es medir, o sea, yo sí creo que hay un tema de responsabilidad sin duda, medir la dirección de aquello que uno dice y hacia dónde va. Este, o sea, medir qué efecto produce un comentario tuyo en la gente, ¿no? Porque, bueno, uno tiene responsabilidad al hablar por aquí. O sea, tanto tú como la tienes en este momento, la tengo yo. Nosotros tenemos responsabilidad porque estamos haciendo algo que es público y que sabemos que no podemos decir cualquier cosa porque además hay gente que nos sigue y que cree en nosotros y nosotros tenemos que pensar bien lo que vamos a decir y las consecuencias que pueden tener. O sea, Claro. por ejemplo, o llamar a la violencia o llamar a la agresión contra alguien. Eso serían cosas como muy impropias, además del humor. Correcto. Eso me permite preguntarte, ¿en algún momento algún actor o actriz te dijo cuando leyó un libreto escrito por ti, yo, coño, Laureano, yo no quiero decir esto, o Laureano, yo no puedo decir esto? En fin, ¿algún actor o Sí, actriz tuviste sí, algún, nos puedes sí, contar? Que sea sí, claro. contable. Sí. Sí. Mira, por ejemplo, Callito, que era un maestro, un auténtico maestro, de repente, cuando él estaba haciendo algún personaje político que yo le había escrito, él me decía, mira, flaco, esto lo voy a cambiar porque este personaje no puede decir tal cosa, y él me argumentaba porque no podía decirlo. O sea, porque él también ejercía un humorismo muy responsable y eso me enseñó a mí mucho. Callito me enseñó mucho a ese respecto, porque él decía, no, mira, esto tenemos que cambiarlo, esto no lo puedo decir, esto Pero te lo no. argumentaba Sí, sí, sin duda, sin duda. Y y tú además, no solo coincidías que lo con él. argumentaba, sino que lo argumentaba muy bien y además era una manera de enseñar.
Ok, A mí me enseñó pero te mucho. ocurrió que alguien te pedía no decir algo sin mucho argumento, sino simplemente porque decía no lo quiero decir o no me provoca decirlo o X. Eh, Así, bueno, que tenga recuerdo de algo en particular, no, no, no. Qué personaje te faltó a ti caracterizar? O no que te faltó, sino que hubieses querido caracterizar, que te sale bien y que hubieses querido sacarle más provecho. Este, no sé, de repente Uslar, de repente, este, algún otro personaje que De la yo hiciera farándula. de la farándula. Bueno, no, yo hice demasiadas cosas en La Rochela, la verdad. Yo creo que hice todo lo que podía hacer. Este, sí, a lo mejor al Papa me hubiese gustado hacer algo, pero a lo mejor de contenido. Bueno, una vez ¿Cómo? hicimos un unitario, realmente eso fue drama. O sea, yo hice al Papa como actor dramático en un Ajá. unitario se llamó El atentado al Papa y que relataba un poco la historia del atentado al Papa Juan Pablo II. Ahí yo trabajé como actor serio Ajá. y haciendo la caracterización de Juan Pablo II. ¿Cómo construyes Y los personajes, Laureano? pues no sé. No solamente el personaje que tienes que proyectar, ¿no? O sea, porque por ejemplo, imitando a Gilberto, tienes que copiar a Gilberto. En el Papa, Sí, más allá quizás de imitarlo, tienes que construirlo, porque ¿quién conoce al Papa tan cerca como para poderle hacer, o quién lo ve tanto como para poderle sacar cómo habla, cómo habla más allá de 3 o 4 palabras, o más allá del Angelus? ¿Me explico? bueno, hablando, mira, de cosas impropias y todo eso que tú decías antes, yo recuerdo que cuando nosotros estábamos haciendo en La Rochela el sketch del Papa, este, estaba, bueno, una de las modelos, o sea, bueno, el maquillaje quedó tan bueno que, bueno, todos los demás compañeros actores querían sacarse fotos con nosotros conmigo, quiero decir, haciendo el Papa. Y entonces una de las modelos de La Rochela que estaba en traje de baño vino a sacarse una foto y entonces recuerdo que Hugo Carregal, que era el productor, le dijo, no, así no puedes sacarte la foto, tenés que vestirte porque este personaje es el Papa. Entonces, a mí me llamó mucho la atención ese detalle, porque claro, era yo, pero que también estábamos haciendo una personalidad que era el Papa. Cuando uno hace un personaje, uno trata de copiar primero lo más visible, Uh -huh. que es la gestualidad y la voz y el tono de voz, gestos, voz, movimiento. Pero después tienes que ir a cosas más profundas, como su manera de pensar. O sea, para sentir al personaje cuando habla. Y es por eso, por ejemplo, que Callito, cuando hacía los personajes, de repente me decía, no, este personaje no puede decir esto, porque él tenía internalizado a Carlos Andrés Pérez de una manera que no, es que esto no lo diría Carlos Andrés. Y entonces, por más que fuese una parodia cómica, había límites, había límites. Ya vamos a ir cerrando y yéndonos a la vida personal de Laureano. Tranquilo que no te vamos a preguntar vainas que no puedas decir, ni siquiera por internet. ¿Tú sientes que tu vida en tu estado de salud física y emocional reflejas los efectos del buen humor? Podría decir los efectos del alcohol. Coño, no, pues eso no lo sé. Yo te dije a ti que eran cosas que se podían decir incluso en internet. Eso no lo sé. No, 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 yo no tomo así exageradamente, afortunadamente. No, mira, yo pienso que sí, yo pienso que el efecto del humor sí se manifiesta en mi vida. Mi vida, ¿Cómo? eh, bueno, yo ando siempre en general de buen humor, ando echando bromas, soy como un moscardón aquí en la casa. Mi esposa la fastidio todo el tiempo y ella dice, ya déjame quieta y porque ando inventando cosas o haciendo chistes hasta el cansancio. O sea, que Y tú eres eso, jodedor. sí, pero no, no, sí, a ver, tengo límites, es decir, no soy un fastidio, pero sí me gusta generar un clima agradable de broma y cuando se me ocurre algo, Ajá, lo suelto. ajá, Y a veces no lo mido del todo porque, bueno, estoy en casa y es mi espacio de libertad. ajá. Y,
Pero sí, sí, el humor tiene, a mí me ayuda muchísimo, me ayuda muchísimo. Si yo creo que si yo no tuviese el humor, yo estaría en este momento, no sé, en alguna agrupación armada Preso, rebelde. pudieras estar preso también. Y preso también, sí, también. Sí. Exactamente. Bueno, pero preso puedo estar también con el humor. Laureano, al venezolano que es jodedor, echador de vaina, mamador de gallo, ¿qué sería lo más útil que tú sientes que le puedes decir en este momento? Porque tú le estás hablando al venezolano todo el tiempo, con tu trabajo, con tus obras, con tus entrevistas, cuando distintas personalidades te entrevistan. En este momento, ¿qué le pudieras decir para que utilice lo mejor posible ese don que tiene, que es el humor, el optimismo, y que no lo pierda, que no se pierda, que no pierda el foco, sino que lo utilice para lo que realmente le es útil? Mira, te voy a comentar algo que me sucedió este año. Eh, Mi papá, yo estoy ahorita aquí en Tenerife, que son las tierras de mis ancestros, y hay un terreno de mi papá donde hay sembrada una higuera. Esa higuera dio frutos este año por primera vez. Y bueno, yo coseché muchos higos ahí, pero los iba a buscar todos los días, sacaba todos de higos. Y O sea entonces, que no solamente gallina vieja da buen caldo, sino que higuera vieja también da buenos higos. higuera, sí, dio su primera cosecha, pero después de muchos años, mi papá la sembró hace como 20 años, creo yo. ¿Qué le pasó a esa Sí, higuera? Lo pensó bastante, ¿verdad? lo pensó mucho. Entonces, también es que un vecino se ocupó de regarla y eso le dio. Ah, ahí está el detalle. Pero el vecino me hizo un comentario, me dijo, cuando tu papá sembró esa higuera, yo le dije, Olegario, mi papá se llamaba Olegario, Olegario, ¿para qué vas a sembrar? Y mi papá ya tenía como 70 y pico de años. ¿Para qué vas a sembrar esa higuera si tú nunca vas a comer higos de esa higuera? Y entonces mi papá dijo una frase que el vecino me recordó, tu padre me dijo, alguien los va a comer, porque los que yo me estoy comiendo hoy, alguien los sembró para mí. ¿Qué quiero decir con esta imagen? Que yo creo que nosotros tenemos la obligación de sembrar un país que no sabemos cuándo lo vamos a cosechar, pero no tengan la menor duda de que alguien, tu hijo o tu nieto, va a cosechar el país que tú siembres hoy. Entonces hay que sembrarlo bien, hay que abonarlo y sobre todo hay que regarlo con buena agua para que dé sus frutos. Y eso vale la pena hacerlo. Y eso para mí se traduce en no perder la esperanza, por más que los momentos puedan parecer desesperanzadores. Y por luchar por construir un país mejor en cualquier lugar en el que te encuentres en este momento, dentro o fuera del país. Porque el país es una construcción espiritual. Y como es una construcción espiritual, tú la llevas contigo en tu Sí, cabeza. Y como está aquí, tú lo puedes mejorar desde aquí y cuando lo mejoras aquí, lo mejoras fuera también. Entonces hay que correcto. empezar a mejorar el país desde dentro para que cambie fuera. O como diría el Papa Juan Pablo II, hay que empezar por cambiarse a sí mismo. Cuando uno empieza por cambiarse a sí mismo, uno cambia el mundo. Y lo más berraco de este asunto es que el cambio de sí mismo no es una cuestión que diga, hoy voy a cambiar. Es que No. es una actitud que asumes a partir de un momento determinado. Todos los días te cambias a ti mismo. Sí. Es Por eso es que como yo, decía, sí. ajá, por eso es que yo tengo un conflicto ahí con el tema con el término evolución, porque aun cuando planteo que los seres humanos todos los días podemos asumir el cambiarnos a nosotros mismos, pero a veces caemos en una que uno dice, pero bueno, ¿qué es esta vaina? Esto realmente es evolución. Entonces ahí es donde entro en conflicto, pero de eso podemos hablar el próximo lunes a las 8 de la noche con un libreto de La Rochela. Laureano, te agradecemos en nombre de todo el informador y yo sé que en nombre de todo Barquisimeto y de todo el Estado Lara, que tú hayas estado con nosotros en esta oportunidad, que seas parte de este momento tan importante para nosotros. Ojalá que no sea el último, no solamente porque sigamos cumpliendo nosotros más años, porque necesitamos el Sí, trabajo, sino claro. también porque haya más historias que contarnos durante todo este tiempo para cosechar este país que tenemos que sembrar. ¿Oíste? Sin duda. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todo el equipo del Informador
y además un saludo a todos los guaros, a toda la gente de Lara a la que tanto cariño le tengo. Que todo vaya bien y que tengamos y que sigamos sembrando el país que algún día vamos a cosechar. ¿Cómo no le vas a tener cariño a Barquisimeto si aquí te dieron tu primera demanda, Laureano? Es verdad, pero eso fue casualidad de la historia, eso no tiene nada que ver con los guaros. Pero además, ahí está, bueno, la divina pastora que nos cuida y nos protege y nos lleva por el camino, nos pastorea hacia el bien. Así es, así es. Bueno, ovejas del rebaño, hasta aquí hemos llegado, Laureano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este abrazo grande es para Un ti, abrazo, Laureano. Cuídate mucho. igualmente. Que Dios los bendiga. Amén. Igual para ti, Laureano. Chao. Chao, chao.